Ok, entonces estamos listos. Bienvenidos todos y todas a este último módulo del programa técnico en control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos, como ya lo mencionábamos en el WhatsApp y como vemos en pantalla. Este módulo se llama técnicas de inspección, un módulo bastante teórico. Por ahí hay una clase con una actividad un poquito práctica, pero bastante llevadero, muy funcional y obviamente bastante importante para el objetivo de este programa. Como siempre, hacerles la salvedad de que cuando surja alguna pregunta o alguien quiera hacer pues algún comentario, un aporte, ¿verdad? Para enriquecer la clase, por favor siéntanse en la libertad de participar. De esta manera, pues la clase se hace un poquito más provechosa, un poco más dinámica y pues le damos sentido, ¿verdad? A la clase en vivo. Bien, me confirman por favor si estamos viendo ahí la presentación. ¿Alguien que me confirme? Sí, profe. Ok, gracias compañero. Bien, la clase anterior pues cumplimos con el módulo 5, herramientas de calidad. Y para el día de hoy esos son los temas que vamos a conocer, lo que son inspecciones, normalización de formatos y un poquito de moldes y troqueles. Vamos a empezar por entender o por resaltar que el control de calidad, es un conjunto de procedimientos que se realizan en un producto o inclusive hasta en un servicio con el fin de avalar el cumplimiento de los criterios de calidad o los requerimientos que un cliente solicitó. La razón por la que los proveedores tienen que contratar un servicio de inspección de calidad es precisamente porque tienen que entregar productos de calidad que cumplan con las regulaciones del mercado. Entonces, si los productos no se inspeccionaran, habrían grandísimos riesgos, ¿verdad? De que se presentaran fallas, inconsistencias, inconformidades y por ende, bueno, la cantidad de reclamos y de quejas de clientes no satisfechos sería probablemente abismal. ¿En qué consiste una inspección de calidad? Bueno, la inspección de calidad lo que va a hacer básicamente son tres procesos. Va a medir, examinar y aprobar. ¿Qué? Una o varias características de producto. Y además, estos datos, ¿verdad? Que van a recabar, se van a utilizar para comparar los resultados con los requisitos especificados, o sea, con todos los requerimientos originalmente dados para establecer si se logró o no la conformidad de esos criterios. La inspección también se refiere a una verificación de productos y muy importante esta salvedad que está a continuación. Mientras que una auditoría, porque a veces tienden a utilizarse ambos conceptos como si fueran sinónimos, ¿verdad? Pensar que inspección y auditoría es lo mismo, no. Tienen algunas, ¿verdad? Similitudes en esencia, pero no es lo mismo. Mientras que la auditoría entonces se aplica al análisis del proceso de fabricación. Un inspector de calidad generalmente pues va a seguir una lista de verificación, ¿verdad? Una de las tantas herramientas que vimos en el módulo anterior fue listas de chequeo, listas de verificación. Con estas, obviamente, va a poder hacer esa inspección para verificar si las especificaciones del producto se cumplieron o no. Los productos inspeccionados pueden ser utilizados para la producción como productos semiacabados o se puede tratar de productos terminados ya listos para un envío a clientes. ¿Qué hacen los inspectores de calidad? Bueno, básicamente garantizan y comprueban que los estándares de calidad del producto se están cumpliendo. Al mismo tiempo, se aseguran de que se implementen los procedimientos de forma correcta para garantizar
el cumplimiento de estos estándares. Algunos de los deberes de un inspector de calidad son establecer estándares de calidad para todos los productos y servicios que brinda una empresa, es decir, cada vez que se tenga un cliente nuevo, ¿verdad? Pues hay que generar nuevos estándares de calidad, porque todo cliente pues tiene criterios y tiene requerimientos distintos. Así que para cada uno de ellos pues hay que crear, por así decirlo, una receta. Crear reglas para las normas y comunicarlas al personal pertinente para garantizar que se mantengan los niveles de calidad. Eso es súper importante. Con las reglas es que todo se mantiene en orden, todo se mantiene estandarizado, ¿verdad? Y regulado. Redactar documentos para delinear claramente todos los estándares y de esta manera crear referencias para los empleados. Y aquí abro un pequeño paréntesis cuando dice redacción, porque resulta que una de las habilidades blandas que un buen inspector de calidad debe tener es esta facilidad para redactar. Y pues a mí me gusta hacer recalcar este dato porque a veces, ¿verdad? Creemos que es solamente ir y ver y observar y agarrar una lista de chequeo y hacer check y ya, ¿verdad? No, inclusive el tema de la redacción es importante para crear informes, para crear documentos que puedan ser utilizados de forma generalizada en todos los procedimientos. También trabajar con todos los empleados de nivel gerencial y de esta manera garantizar que se mantengan los nuevos estándares y cumplan con las regulaciones relevantes. Realizar controles de inspección de calidad aleatorios en productos o servicios para evaluar los niveles de calidad. Y también leer, seguir planos y especificaciones. Y este último tema, o más bien el último punto que estoy leyendo, nos va a permitir entender el porqué del tema que veremos al final de la noche. Vean que dice otra vez, leen y siguen planos y especificaciones. Monitorean y observan las operaciones para asegurarse de que cumplen con los estándares de producción relevantes. Recomiendan ajustes en el proceso, inspeccionan, prueban o miden los materiales utilizados en los productos finales, aceptan o rechazan los artículos terminados, eliminan todos los productos y materiales que no cumplen con las especificaciones, inclusive para la eliminación deben existir procedimientos de cómo se hace. Discuten resultados de inspecciones con las personas a cargo e informan de todos los datos de inspección y de pruebas. ¿Cuáles son los 5 tipos de inspección de calidad más comunes? Bueno, el hecho de que existan, ¿verdad?, varios tipos de inspección de calidad nos permite entender las diferencias que existen entre ellos y qué tan complejos pueden ser uno del otro. Básicamente vamos a conocer hoy estos 5 que vemos en pantalla: la inspección preproducción, inspección durante la producción, inspección preembarque, supervisión de carga e inspección, pieza por pieza. En la primera inspección, ¿verdad?, la de preproducción, un poquito pues lo sacamos casi por deducción en el nombre. También se le conoce, ¿verdad?, como Pre-Production Inspection o sus siglas PPI en inglés. Esta se lleva a cabo antes ¿de qué? De que comience un proceso de producción. ¿Y para qué se hace esta inspección? Bueno, para evaluar la cantidad y la calidad de materia prima y de todos los componentes que se van a necesitar, obviamente, para poder crear un producto. Este tipo de inspección son beneficiosas cuando se trabaja con un nuevo proveedor, ¿verdad? Cuando tenemos proveedores que de pronto ya hay pues cierto nivel de confianza, tal vez estas inspecciones no es que no se hagan, pero se hacen un poquito más, por decirlo de alguna manera, un poquito más relajado el asunto, ¿verdad? Porque ya hay un compromiso, se conoce al proveedor, etcétera. Cuando son proveedores nuevos sí hay que ser muchísimo más estrictos, ¿verdad? Porque no sabemos si va a cumplir, si se va a ajustar a los estándares o no. Este tipo de inspección puede ayudar a reducir o eliminar la comunicación entre usted y el proveedor sobre cuestiones relacionadas con los plazos de producción,
las fechas de envío y las expectativas de calidad. Luego tenemos la inspección durante la producción. A esa también se le conoce por sus siglas DPI o DUPRO en inglés. Esta es una inspección de calidad que se lleva a cabo mientras la producción está en marcha. Este paso, ¿verdad?, es particularmente útil para productos que están en producción continua, que tienen requisitos estrictos y cuando se han encontrado problemas de calidad antes de la fabricación durante una producción pre, eh, preinicial, ¿verdad?, como la anterior, la PPI. Las inspecciones durante la producción se llevan a cabo cuando solo se ha completado del 10 al 15% de las unidades. Obviamente, no es que vamos a hacer una inspección cuando ya estamos al 95%, ¿verdad?, de las unidades y qué tal si ahí nos encontramos que había un desajuste y un problemón y toda la producción está mal hecha, Dios libre, ¿verdad? Y obviamente con eso vamos a lograr identificar cualquier desviación a tiempo, ¿verdad?, de una forma oportuna y así se podría verificar la calidad que se está logrando, el cumplimiento de las especificaciones y se va a mantener durante todo el proceso si todo está pues bien. También proporciona una detección temprana de cualquier problema que requiera corrección, lo que reduce retrasos y pérdidas de tiempo y de recursos. La inspección pre-embarque o Pre-Shipping Inspection, por sus siglas PSI en inglés. Este es un paso importantísimo en el proceso de control de calidad y el método para verificar la calidad de las mercancías antes de su envío. Este tipo de inspección asegura que la producción cumpla con las especificaciones del comprador. Este proceso se lleva a cabo en productos terminados, cuando al menos el 80% del pedido se ha empaquetado ya para su envío. Se seleccionan e inspeccionan muestras aleatorias para detectar defectos según los estándares y procedimientos pertinentes. Luego tenemos la supervisión de carga o descarga, específicamente hablando como de contenedores, ¿verdad? Aquí se garantizan que los productos se carguen y se descarguen correctamente. Los inspectores supervisarán todo el proceso y se asegurarán de que sus productos sean manejados profesionalmente para garantizar su llegada segura a su destino final. No es lo mismo que yo haga, ¿verdad?, un traslado y perdónenme en el ejemplo, ¿verdad?, como tan extremo, de bolas de fútbol, ¿verdad?, a que estemos hablando de un dispositivo médico, a que estemos hablando de un microchip, donde inclusive un movimiento brusco puede dañar, ¿verdad?, parcial o completamente el producto. Que si se expone a cierta cantidad de temperatura, que si se moja, que si está tal vez en contacto directo con algún otro producto que genere una reacción. En fin, hay un montón de aspectos a considerar para que al momento de hacer el embarque o desembarque del mismo, pues todo esté bastante bien regulado y manejado de forma profesional. Esta inspección generalmente se llevará a cabo en la fábrica elegida mientras se carga la carga en el contenedor de envío y en el destino, una vez que los productos han llegado y se están descargando. Este proceso incluye evaluar el estado del contenedor verificar toda la información del producto, cantidades y cumplimiento de embarque. Luego tenemos las inspecciones pieza por pieza. Esto implica, como lo dice pues propiamente el nombre, la verificación de todos y cada uno de los elementos para evaluar una variedad de variables, incluida la apariencia general, la mano de obra, la función, la seguridad. Este proceso de inspección se puede realizar antes o después de la inspección del embalaje. En el caso de que las mercancías requieran una atención especial para garantizar el cumplimiento de las especificaciones o cuando las mercancías sean de alto valor, se debe realizar un servicio de inspección al 100%. Una vez que los productos hayan pasado el proceso de inspección,
se sellarán y certificarán con una pegatina o una sticker, ¿verdad? Como quieran llamarle, para garantizar que cada pieza incluida en el envío cumplió con los requisitos de calidad especificados. Esto es particularmente útil para productos que deben ser totalmente compatibles y cumplir con los estrictos requisitos de calidad del mercado y del cliente. Esta inspección se puede realizar en cualquier etapa del proceso de fabricación. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ok. Aquí vamos a hacer una pequeña salvedad con estos dos conceptos que vemos en pantalla, norma y ley. La norma es una palabra, ¿verdad?, que tiene una raíz del latín, que si lo traducimos literalmente significa escuadra, o sea, lo que sirve para seguir derecho o recto. Por lo tanto, se trata de un mandato que se debe obedecer para que determinadas actividades no alteren el orden. La norma representa un estándar de conducta genérica. Por otro lado, tenemos la ley. La ley es una norma que se debe cumplir de manera estricta con el fin de establecer los parámetros de conducta que permitan el equilibrio y la convivencia dentro de la sociedad. Hay muchos tipos de normas, ¿verdad? Nosotros vamos a mencionar acá estas tres, las ISO, que son pues, las más conocidas a nivel mundial, que obviamente pues, son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creados con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer niveles de homogeneidad en relación con la gestión, la prestación de servicios y el desarrollo de productos en la industria. Luego tenemos la UNE, que son documentos normativos que forman un conjunto de normas creados por comités técnicos de normalización de la Asociación Española de Normalización, la UNE, de ahí el nombre o las siglas, y que tienen como principal objetivo garantizar niveles de seguridad y calidad. Y luego tenemos las DIN, que son estándares técnicos para el aseguramiento también de la calidad en productos industriales y científicos en Alemania. Las normas DIN representan regulaciones que operan sobre el comercio de industria, la ciencia e instituciones públicas respecto del desarrollo de productos alemanes. Específicamente esta última, ¿verdad? Hay una que es la DIN 476, que es la que se utiliza para determinados diseños, planos, específicamente en temas de tamaño, de formatos, que sigue la industria cuando se utiliza el papel. Las medidas más conocidas son las dimensiones en papel, son la A3 o la A4. Y ahorita vamos a desarrollar un poquito esto último para entenderlo mejor. Recordemos que acá en Costa Rica nosotros pues contamos con la presencia del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica o INTECO, ¿verdad?, que es una asociación privada sin fines de lucro creado en el 87 y cuyo objetivo es contribuir mediante el desarrollo de actividades de normalización, certificación y otras afines a asegurar y mejorar la calidad y la productividad de empresas y entidades públicas y privadas, sus productos y servicios, así como proteger el medio ambiente y con todo ello elevar el nivel de bienestar de la sociedad. Su ámbito de actuación abarca todos los sectores económicos. Bien, decía hace un momentito, ¿verdad?, que DIM tiene un origen alemán. INTECO es el Instituto de Normas en Costa Rica. Bueno, resulta y sucede, ¿verdad?, que aunque las DIM tengan este origen alemán, pues tienen obviamente un estándar que funciona para cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa? Que al estar en alemán, en nuestro caso, INTECO hace, llamémoslo así, una traducción o una, eh, ¿cómo se dice? Una adaptación, ¿verdad?, de estas normas a nosotros.
para que igualmente se puedan aprovechar y de esta manera, cuando una persona, llámese un arquitecto, llámese un diseñador gráfico, un dibujante, realiza o confecciona un plano, ¿verdad? Pueda utilizar estos estándares ya emitidos por DIN. Ahora, ustedes de pronto se preguntarán, qué raro, ¿y por qué estamos hablando de papel y de planos? Bueno, recordemos que hace unas diapositivas atrás mencionábamos que una de las tantas labores que realizan los inspectores de calidad era leer planos. Entonces, bajo ese escenario es importantísimo que aquellos que pues, están apuntando a un puesto de inspector conozcan, ¿verdad?, estos pequeños detalles cuando les corresponda, pues tener en sus manos o frente a una pantalla de computadora un plano de un producto que se va a fabricar, tengan la capacidad de hacer una buena lectura, una buena interpretación de esos formatos. Inteco, ¿verdad? Pues tiene un gran impacto en temas de normas y ofrece pues bastantes servicios a nivel no solamente de Costa Rica, sino inclusive de Latinoamérica. Esta instituto, perdón, para lo que son industria manufacturera, inclusive ofrece certificaciones, capacitaciones y asesorías en temas de normas. También acá en Costa Rica está ECA, ¿verdad? Que es el ente de acreditación. Un poquito de esto lo hemos visto en módulos anteriores, pero aquí es un buen momento para repasarlo. ECA es una organización responsable de otorgar y emitir acreditaciones en el país, contribuye a mejorar la calidad y la productividad de empresas e instituciones en sus productos, bienes y servicios. Es el único ente competente con potestad para emitir acreditaciones a nivel nacional en las áreas de laboratorios de ensayo, calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación, organismos de validación, contribuyendo así a la mejora de la calidad y la productividad de empresas e instituciones en sus productos, bienes y servicios. Entonces, normalización, o también podemos hablar de las certificaciones, van a estar bajo la tutela de Inteco. Cuando hablamos de acreditaciones, va a estar más bien a cargo de ECA. Ahora sí, las normalizaciones de formatos, hablando entonces acerca de las DIN, ¿verdad? Cuando hablamos de normalización de formatos, estamos refiriéndonos a un conjunto de condiciones o de normas que regulan todos los elementos que intervienen en las representaciones gráficas. La normalización va a permitir crear normas o estándares que establecen características comunes que deben, ¿verdad? Ahí no es si quieren cumplir, no, esto es mandatorio, que deben cumplir los productos en todo el mundo. Es decir, que su manufactura o fabricación debe ser la misma forma en México, Estados Unidos, China o en cualquier parte del país. Imagínense lo que es, por ejemplo, que no existiera, ¿verdad?, una manera en la que pudiéramos hacer eh, una buena interpretación, ¿verdad?, de un plano tal vez que venga de China, que venga de Australia, que venga de Brasil. ¿Cómo hacemos? Si cada país hiciera, hablemoslo así, antojadizamente la forma de sus planos, de sus formularios, ¿qué haríamos cuando esos países quisieran, como ocurre hoy por hoy, traer, ¿verdad?, esas industrias a nuestro territorio? Entonces, probablemente sería un problema. Imagínense cuando a veces uno escucha, ¿verdad?, que principalmente en lo que es la zona norte o de los Estados Unidos o en general, se utiliza mucho más regularmente, por ejemplo, lo que son los grados Celsius, los grados, Fahrenheit, ¿verdad? Mientras que acá en Costa Rica usamos más comúnmente los Celsius. En otros temas, de pronto que en otros países se utiliza más términos de yardas, ¿verdad? De pulgadas, mientras que aquí trabajamos más con temas de centímetro, de metro. Entonces, cuando hay este tipo de variaciones,
podría darse, ¿verdad? Inclusive hasta conflictos de interpretación. ¿Por qué? Porque no se pueden asumir que todo está estandarizado. Entonces, cuando nos referimos a elementos gráficos, sí deben estar estandarizados y estos nacen de las normas DIN. INTECO hizo su adaptación de esta norma DIN creando la norma INTE ISO 5457, que habla específicamente de lo mismo que se desarrolla en las DIN. Esta norma de INTECO tiene por título Documentación técnica de productos, formatos y presentación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo. Ahí les estoy dejando un enlace por si quisieran ahondar más después, donde se detalla más la información. Esta norma específicamente es equivalente con la norma internacional ISO 5457, que tiene origen también en la DIN. Es una norma donde se especifican formatos y la presentación de las hojas de dibujo preimpresas que se deben utilizar para todo tipo de dibujo técnico en los ámbitos de dibujo técnico. Y este cuadrito que tenemos acá, pues es un resumen de precisamente el tema del tamaño, el formato que se utiliza a nivel estándar. Ellos tienen un código, llamémoslo así, ¿verdad? Que va del A0 hasta A10, si no me equivoco, pero generalmente para nuestro interés se van a enfocar únicamente en estos primeros 5, del A0 hasta el A4. Acá se establecen las dimensiones, ¿verdad? Alto por ancho, las dimensiones que deben considerarse para el dibujo que va a ser colocado en la hoja, y otros elementos que es importante, repito, que vayamos conociendo un poquito. La norma nacional costarricense INTECO ISO 5457 entonces establece que los formatos son el área de trabajo, o sea, en este caso el papel, donde se puede realizar el dibujo técnico. Ahora, para la tranquilidad de todos, aquí no estamos estudiando dibujo técnico ni diseño gráfico, ¿verdad? Estamos viendo que un inspector de calidad, tarde o temprano, va a tener en sus manos un dibujo creado por un experto y debe tener la habilidad de interpretar, de leer correctamente ese dibujo. ¿Para qué? ¿De qué hemos estado hablando en toda la noche? De inspecciones. ¿Cómo voy a saber yo si un dispositivo que se está fabricando ahí en la planta se está ajustando correctamente al diseño original? Pues a través del plano del dibujo, donde voy a poder hacer la comparativa del tamaño, las dimensiones, que si tiene un orificio, que si tiene una perforación o una textura. ¿Cómo leo yo eso? ¿Verdad? Entonces, empezando por conocer que existen tamaños. Inclusive, imagínense lo que sería que de pronto estuviéramos dialogando, qué sé yo, con un inspector que está ubicado en otra parte del mundo, quiero hacerle una consulta y que yo le pregunte, mira, ocupo que me ayudes a entender mejor esta imagen. Probablemente la otra persona nos pregunte, ¿en cuál formato se encuentra? ¿En A0, en A1, en A2? Y que nosotros nos quedemos, como decimos popularmente, tirando líneas. ¿De qué me está hablando? Bueno, está hablando de un tamaño. ¿Por qué entonces debemos conocer sobre la normalización de formatos? Bueno, porque tenemos que ser capaces de leer e interpretar los planos de diseño de ese producto que se está fabricando. Estas son los formatos, ¿verdad? Más comunes, los que están un poquito resaltados en celeste son los más utilizados para nuestro interés. Y vamos a ver cómo es que esto se entiende, ¿verdad? Déjenme acá hacer una salvedad. Bien. Si ustedes ven la totalidad de esta imagen, que es como un rectángulo, quiero que lo comprendamos como una hoja, ¿verdad? La totalidad es un A0, ¿verdad?
Ahora, si yo esa hojita la divido por la mitad, entonces yo tengo un A1. Bueno, tengo dos A1. Si este A1 yo lo parto a la mitad, entonces tengo, ¿verdad? Una dimensión de 4A2. Si yo el A2 lo parto por la mitad, entonces voy a tener 8A3. No sé si me van siguiendo, ¿verdad? O sea, en la medida en que vamos separando, ¿verdad? Los tamaños a la mitad, se va creando el siguiente tamaño, ¿verdad? O código de hoja. A4 entonces es la mitad del A3. El A5 va a ser la mitad del A4. Si me confirman que esto quedó claro, jóvenes, se los agradecería. ¿Me puede explicar otra vez? Ajá. Ok. Si yo les digo a ustedes, chiquillos, vamos a ver no sé, el diseño, ¿verdad? De un dispositivo, pero está en A0. A0 significa que todo el diseño va a ser dibujado en una hoja de el tamaño de un A0, que sería toda esta hojita, ¿verdad? Pues yo no me sé las medidas de memoria, pero me voy a devolver aquí un momentito, ¿verdad? El A0 dice que serían de 841 milímetros por 1189 milímetros. Ese sería el tamaño de una hoja A0. Ahora, si yo esa hoja la dividiera por la mitad, entonces, o sea, si yo la parto aquí a la mitad, entonces lo que voy a tener sería un A1 de un lado y la otra mitad, que es exactamente igual, sería otro A1. ¿Me explico? Pero, profe, ahí lo que se está hablando entonces es que ese árbol sería de medida que Vieras que no le escucho, se escucha ya lejísimos. se escucha. Ahorita, ajá, ahora sí. Entonces ahí el A1 sería la medida que está en aquella tabla. Sí, correcto. Vean acá. El A1 entonces sería o tendría una medida de 594 milímetros por 841 milímetros. O sea que el tamaño, la dimensión va a ser más pequeña que un A0. O sea, el A0 es el más grande Más y grande. el A5 es el más pequeño. Ok, ya entendí, ya entendí. Sí, ok. Sí, ya. Dale, Perfecto. pues. Con mucho gusto. Ahora bien, vamos entrando un poquito más en detalle. Esto, por ejemplo, ¿verdad? Es un plano de un dispositivo, ¿cómo se llama esto? Un tipo digámosle que tuerca, no es una tuerca, ya se me fue el nombre, pero bueno, es el diseño, ¿verdad? De un dispositivo, de un producto, una pieza, esa es la palabra, una pieza. Y en esta particularidad o en esta imagen que vemos en pantalla, quiero que observen que hay varios elementos colocados por el dibujante. Obviamente tenemos una imagen en 3D de la pieza y tenemos varias otras vistas de la misma pieza, pero en diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque la pieza, pues obviamente tiene una serie de características, formas, para que se puedan adaptar probablemente, ¿verdad?, a otra pieza. Entonces, esta hoja, o sea, la totalidad de la hoja, ¿verdad?, está diseñada en alguno de los formatos, bien sea A0, A1, A2. Y dentro de la hoja no solamente están la imagen con una gran cantidad de medidas, sino que se observan las escalas horizontales y verticales que nos van a permitir dar una buena lectura del elemento que está ahí dibujado. Estas escalas o coordenadas, ¿verdad?, permiten eh, localizar fácilmente el dibujo con todos sus detalles, con todas las modificaciones que se requieran. También el número de divisiones, ¿verdad?, que se utiliza para estas coordenadas, que es parte de la estandarización, es que va en números pares. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande.
Ajá, para ver. Es que aquí se parte. Ok. Generalmente tiene que ir en números pares. En este ejemplo viene consecutivo, ¿verdad? Viene acá la escala que se está utilizando. Por acá vienen unos elementos que ahorita vamos a conocer cómo se llaman, pero que todos los diseños, ¿verdad? Deben tenerlos. Y todos estos elementos o características que vemos son en cumplimiento a a normas, específicamente a esas normas DIN. De manera que si este diseño fue hecho, vuelvo y repito, no sé, en Oceanía, ¿verdad? Y el diseño lo mandan acá a Costa Rica, pues que las personas que tengan acceso al mismo puedan interpretarla, puedan analizarla, comprenderla sin ningún problema, precisamente porque se adaptan a estándares. Permítanme acá. Bien, resulta y sucede que este tipo de diseños tiene cuadros para notas, donde se establecen varios detalles, características importantes del diseño. ¿Cuáles cuadros vamos a encontrar? Vamos a encontrar listas de objetos, tablas de modificación o revisión, listas de materiales y también información general que se le llama cajatines. Vamos a verlos a continuación. Esto que está enmarcado en amarillo, ¿verdad? Esta es otra imagen, otra pieza, pero esto que está aquí en amarillo, precisamente son cuadros, ¿verdad? Cuadros, cuadros para notas. Las listas de objetos perfectamente se colocan en estos diseños, ¿verdad? Específicos, donde vamos a encontrar la cantidad, las dimensiones, las características específicas de todos los insumos que se requieren para hacer la fabricación de esa pieza o de ese artículo. Me pareció que alguien levantó la mano. No. Fui yo, una Ok, pregunta. claro. Ahí en ese plano que estaba antes, ¿es, Sí. es la imagen que usted puso o eso ya ahí sería una A0? Ok. Aquí en esta, en esta imagen que estoy proyectando, mm, pensaríamos por el tamaño, por la gran cantidad de elementos que vemos ahí, que está en un A0, ¿verdad? Pero obviamente se pueden confeccionar en cualquier otra dimensión, más grande, bueno, más pequeña del A0, perfectamente. Puede hacer que por el tema de todas las especificaciones que vemos en pantalla, el A1 sea lo más, lo mejor, ¿verdad? Para efectos prácticos de visualizar bien el detalle, de tener mayor facilidad en ver la información, pero no necesariamente tiene que ser siempre en A0. Ok, listo, Sofi. Con gusto. Entonces les decía, estas son listas de objetos, o sea, listas de materiales que perfectamente vamos a encontrar dentro, por ejemplo, de un formato como estos. También van a estar o podríamos encontrar tablas de modificación o revisión. Creo que en algún momento lo decíamos en clases anteriores. Puede ser que un diseño creado hoy, que nos parece perfecto, que está bien hechito, a la hora de venir a generar la producción del mismo, propiamente en la producción se detecte que había un error de diseño. Entonces lo que se hace es que se le pide al experto, al dibujante, que haga un ajuste o una corrección. Y para eso, pues en estas casetillas o en estas tablitas se tiene que ir llevando el control o el historial de cuál revisión vigente es la que se está utilizando. Esto con el fin de evitar, ¿verdad?, que alguien vaya a traspapelar un documento y se pongan a fabricar algo que ya no estaba correcto. Los cajatines normalizados, ¿verdad?, también son espacios dentro del área de dibujo donde se puede escribir información o indicaciones generales del mismo. Estos son algunos ejemplos donde podríamos encontrar
llamémoslo así, el encabezado de la empresa, quién fue el que dibujó, algún logo, algún código de la pieza que se está representando ahí en la imagen, fechas importantes, en qué idioma está, en qué tamaño de hoja está, si hay varias hojas, porque de hecho no vayamos a pensar que estos formatos son una hojita nada más o una página. Pueden ser muchas, dependiendo de qué tan complejo sea el diseño, se requiera de hacer muchísimas salvedades desde diferentes ángulos. Entonces, cualquiera de estos podrían ser, ¿verdad?, formatos de cajatines donde se permita diferenciar un formato del otro. También es común que a través de estos formatos se utilice el acotado por coordenadas. El acotado, ¿verdad?, pues por coordenadas va a simplificar y a esclarecer el plano al colocar un cuadro de posicionamiento que indique el origen y la posición de los distintos puntos, centros de eje y algunas otras características de las piezas que se van a construir. Por ejemplo, vean esto. Esto es una pieza, ¿verdad?, que requería 4 orificios. Supongamos como un tipo de platina. ¿Cómo sabríamos nosotros, verdad? Calibrar o colocar o verificar o inspeccionar que las platinas que se han ya producido tienen esos orificios exactamente en el lugar que se requería. Bueno, a través de la verificación de las coordenadas. Todo esto va a aparecer en esos formatos de diseño, donde nos van a decir, bueno, a cuántos milímetros está, por ejemplo, desde este borde hasta donde inicia el primer orificio, por ejemplo, este otro. No solamente digamos, la información aquí detallada se va a ver desde un ámbito horizontal como desde un ámbito vertical. Y todo para que cuando se haga la inspección se pueda dar fe, ¿verdad?, de que la ubicación de estos orificios está exactamente donde se requería. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó una vez, no se me olvida que, y son problemas, ¿verdad?, de inspecciones de calidad, donde había comprado un aparato que era para instalar en pared y curiosamente la pieza que se colocaba en la pared no coincidía para, digamos, empotrar propiamente el aparato. Y esto era una falla, ¿verdad? Estaba como invertido. Y obviamente esto pues genera no solamente un malestar, sino un problema para el cliente. Ahora, estoy hablando de un asunto que tampoco me iba a afectar mi vida, pero cuando hablamos de dispositivos médicos, imagínense, ¿verdad?, con cuánta rigurosidad tienen que darse estas cosas para que no vaya a haber una afectación en la salud y en el bienestar de los pacientes, ¿verdad?, que al final van a utilizar alguno de estos productos. ¿Verdad?, es un ejemplo muy interesante también para que ustedes vayan viendo qué tan detallado y qué tan amplio puede ser un formato. En este caso, ¿verdad?, pues estamos usando una botella como ejemplo, pero en ella, vean que en esta primera página vemos la imagen de la botella en 3D, era una botella real, ya aquí está el dibujo con todas sus especificaciones, el nombre de las partes de la botella. Por otro lado, tenemos datos generales del mismo, tenemos inclusive, ¿verdad?, algunas especificaciones en dimensiones dependiendo de la parte o sector de la misma. Esta es la página 2 del diseño, aquí es que había tapado ese título. Esta es la página 2 o la vista número 2, donde se pueden encontrar mayores aclaraciones acerca del diseño de esta botella. Y obviamente, ¿verdad?, aquí entonces es donde cabe la relevancia de que el inspector de calidad pueda entender toda la información que se detalla y con esto hacer la corroboración de lo que se está produciendo propiamente en planta, si se está ajustando o no,
si hay algún tipo de desviación o no conformidad para hacer el ajuste y la corrección a tiempo. Y siempre dentro de lo mismo, resulta y sucede que debemos de conocer un poquitico lo que son el manejo de los moldes y de los troqueles, ¿verdad? Esas imágenes hacen alusión a ambos términos. ¿Por qué el inspector debe conocer sobre moldes y troqueles? Bueno, porque un colaborador, ¿verdad?, de esta área, cuando lleva a cabo la inspección, muchas veces va a tener que revisar hasta maquinaria. No necesariamente es que tenga la capacidad, ¿verdad?, para hacer calibración, porque estamos claros que hay inclusive lugares específicos dedicados a temas de calibración, pero no queda de más que un inspector pueda conocer, por lo menos de forma generalizada, si no es que tiene ya una preparación técnica en materia, de si algunas de los moldes o los troqueles están en buena disposición, si presentan alguna falla, si presentan de pronto alguna condición que genera daños o malformaciones, inclusive, ¿verdad?, ya en los productos, si fueran plásticos, por ejemplo, o metálicos. Los moldes entendemos que son un conjunto de mecanismos provistos de una cavidad que da forma, con la ayuda de la presión y del calor, a un material generalmente plástico o metálico fluido que se solidifica en su interior. Hay una clasificación de moldes, por ejemplo, están según el proceso tecnológico de transformación, que puede ser por inyección, prensado, soplado o termoconformado, o según el tipo de producción, experimentales, prototipos, de serie o producción. Los moldes, por su parte, están formados por dos mitades, una parte que es fija o de inyección y una parte que es móvil o de expulsión. Por ejemplo, esta es una parte fija, donde, como lo dice el nombre, no se mueve, ¿verdad? Esta lo que permite es generar la presión, por así decirlo, o que se requiere para que la parte móvil, que va a encajar perfectamente ahí, pueda hacer la transformación o el moldeo del producto que se está colocando dentro. Esta sería la parte móvil, como lo observamos inclusive ahí en la animación, que obviamente va a permitir hacer algún orificio o alguna forma, ¿verdad?, específica requerida para que el producto que está en medio de ambas partes pueda tener el tamaño, la forma, la característica que se requiere. Los troqueles, por su parte, son piezas con bordes cortantes que sirven para estampar o recortar por medio de la aplicación de una determinada fuerza diferentes productos como chapa metálica, cartón, cuero, papel, plástico. Y es bastante común, ¿verdad?, que hablemos en temas de modelado, lo que es el modelado de plástico, que hoy de hecho es una industria que está en crecimiento y pues que tiene bastante auge, ya que pues muchas empresas, y no es que una gran mayoría, depende, ¿verdad?, de productos plásticos. Por lo tanto, es una empresa o una industria, perdón, que siempre ha existido y que va a seguir existiendo, inclusive con grandes retos en temas ambientales y pues con gran demanda, obviamente, en el mercado. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos y muchachas? Bueno, muchachos y muchachas. Ok, gracias ahí por confirmar que estamos claros. Ahí ya en plataforma está disponible el examen, ¿verdad?, para evaluar lo que hemos visto el día de hoy. Como siempre, pues cierra la próxima semana, específicamente el lunes 12 a las 12 mediodía, para que
ahí pues estén bien atentos. Como siempre a mí me gusta pues motivarlos ya en esta recta final. Ya estamos pues súper cerquita, chicos y chicas, de completar este proceso formativo, así que pónganle mucho ánimo, muchas ganas, eh, porque definitivamente el esfuerzo que han logrado hasta el momento pues va a generarles grandes beneficios ya un poquito más cerca, ¿verdad? Que hace 5 meses atrás. Igualmente, cualquier pregunta o consulta que surja en el transcurso de la semana, por favor me lo hacen saber vía correo electrónico, y si no hay alguna pregunta o comentario, pues sería lo que teníamos para cubrir el día de hoy. Que tengan una feliz noche, todos y todas. Buenas noches, profesor. Gracias. Con gusto, chao. Buenas noches, profe, gracias. Con gusto, buenas noches. Sí, gracias. Con gusto, chao.